¿Presentas ataques de ansiedad? En este video te daré estrategias para manejar esos ataques y así te permitas vivir una vida más liviana, relajada y afrontando los retos de tu vida y alcanzando las metas que te plantees. Este video es el cuarto de una colección de 4 videos, es el último. No necesitas ver los otros para entender este, pero sí te recomiendo que al finalizar de este vayas a ver los otros para que cuentes con muchas más herramientas. En el primero te expliqué las diferencias entre un ataque de ansiedad y un ataque de pánico. En el segundo te explico el ciclo como tal de los ataques de pánico. Y en el tercero te explico cómo hacer para que los ataques de pánico dejen de presentarse. Entonces empecemos. Un ataque de ansiedad son esos episodios que suelen aparecer ante algún evento que consideres estresante, ya sea un estrés por una situación de tipo laboral, familiar o de tipo financiero, o todos estos a la vez. En este episodio la ansiedad se acumula con el tiempo hasta que alcanza un punto de quiebre. La ansiedad puede acumularse por días, por horas y llegar a durar alrededor de 30 minutos como tal el episodio. Para explicarte qué hacer, quiero que imagines una tina llenándose de agua, sube y sube su nivel y ya ves cómo se va a derramar. Según la cantidad de agua se llenará más rápido o más despacio. Esto es un ataque de ansiedad. Lo compone el aumento de ansiedad que se va dando por minutos, por horas, por días y que llega a su punto máximo cuando se empieza a regar el agua. En ese momento es donde dices, ya no doy más. Entonces, con ayuda de esta metáfora nos queda fácil entender que lo que debemos hacer es abrir el sifón y también de alguna manera bajar la cantidad de agua, los estresores, en la medida que sea posible. Entonces, las estrategias que te daré son para que abras tu sifón y para que reduzcas la cantidad de agua que va llenando tu tina, ¿vale? Abre el sifón. Para abrir ese sifón y que no se derrame el agua, entonces tienes varias opciones. La idea acá es que encuentres cuáles son las que más te ayudan a ti. El sifón de mi tina, por ejemplo, es de darle vuelticas. Quizás el tuyo sea de alar una cadenita. A eso me refiero. Quizás tú y yo no necesitemos hacer lo mismo. No nos sirva hacer lo mismo en un momento determinado. La primera, descansar. Sí, tomarse tiempos de descanso, y esto no es sentarse a mirar en tu celular en qué va la vida de los otros. Es en realidad descansar. Estás trabajando en un proyecto súper estresante, haz una pausa corta, estírate, imagínate lo bien que te va a salir, lo bien que te vas a sentir cuando termines y continúa. Estás cuidando de tus hijos, encuentra un momento para una pausa, tómate un té, siente el aroma, el calor tocando tu boca y bajando por tu garganta. Acá, el más grande obstáculo es que jugamos algo súper bobo. Pensar de qué forma no podemos descansar. Estoy en ese proyecto súper estresante y lo que pienso para descansar es dormir 2 horas en una hamaca. Y no tengo tiempo para eso y tampoco tengo hamaca. Entonces lo que logré fue frustrarme de no poder descansar así. Entonces juega estratégicamente. ¿Qué sí puedes hacer para descansar? 2. Dormir, alimentarte bien y ejercicio. Sabemos que estas cosas son importantes. No creo que hoy alguien no sea consciente de que esto lo necesitamos los seres humanos para estar bien física y mentalmente. Pero por más que lo sabemos, parece que confiamos exageradamente en la capacidad de nuestro cuerpo de sobrevivir en situaciones extremas. Entonces lo dejamos a un lado o para después. Y es justo cuando se dan esos estresores cuando más debes prestar atención a estas cosas. Busca cómo lograrlo siendo creativo, quizás preparando comida para toda la semana, quizás yendo a caminar con tus hijos y así no abandonar el ejercicio del todo. 3. Respirar. Sí, es que la respiración nos ayuda muchísimo y cuando nos sentimos que esa tina se va llenando, normalmente decimos voy a respirar profundo y sigo. Pero es que no sabemos muy bien cómo hacerlo. Juega en contra el hecho de que pues todos respiramos, entonces como que creemos que esto ya lo sabemos hacer, pero respirar para reducir la ansiedad se aprende. Mira, estoy estresada porque una discusión con mi pareja, peleamos más de lo que hablamos, me echan cara cosas, me dice frases en tono de burla, un estresor. Y me digo, voy a respirar. ¿Sí o no? Eso no es respiración profunda, por el contrario, es respiración superficial. ¿A que siempre lo habías hecho así? ¿Cómo se respira profundamente? El tip, no subas los hombros. Si los subes no es respiración profunda. Respira y haz que se infle tu estómago. Así, inhalo, exhalo,
¿Ya te diste cuenta? Quizás lo hayas estado haciendo mal y por eso lo de respirar no te funciona. En un video que te dejo en la descripción te explico todo lo que necesitas saber sobre respiración y te enseño varias técnicas. Y lo más valioso, te digo cuándo usarlas y cuándo no. Cuarto, meditar y visualizaciones. Otras dos técnicas que te ayudan muchísimo, las coloco juntas pero son diferentes. En la meditación el objetivo, ojo, no es poner tu mente en blanco, es no engancharte a tus pensamientos y anclarte al presente. En la visualización utilizamos la imaginación para lograr que veas en tu mente imágenes que te permitan evocar emociones deseadas, que te ayudarán a lograr algún objetivo, calmarte, ver que algo es posible, analizar situaciones, entre muchas otras cosas. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que cuando tenga en mi canal una nueva meditación o visualización, la aproveches. Mientras tanto, en la descripción te dejo un ejercicio de cada uno. 5. Actividades relajantes. Esta es esa tina subiendo y subiendo de nivel y tú en vez de tomar un balde y sacar agua para ayudar un poco, te dices, ay no tengo tiempo para eso. Mejor que se riegue, luego miro cómo salvo todo lo que se vaya a mojar, el piso cuando se dañe, pues no estás tomando la mejor decisión. Tómate un tiempo y usa ese balde. Y es que esto nos pasa con las actividades relajantes. Escuchar la música relajante que te gusta, no, porque tengo mucho que hacer. Pintar un rato, ay no, porque mientras busco las hojas y los lápices. Caminar, ay no, porque mientras me pongo los tenis y salgo. Te digo, si supieras que estas actividades son mágicas, revitalizantes, si te das la oportunidad de escuchar esa música relajante, ese trabajo ya lo tendrías hecho. Si te hubieras permitido pintar, ahora no estarías gritando a tus hijos. Si sales a caminar, ya hubieras llegado con la cabeza más clara para decir lo que quieres decir. Y esto no lo digo en tono de arrepentirte por todo lo que no haces y deberías, no. Hacer, sino para que caigas en cuenta que las actividades relajantes no nos quitan tiempo, nos dan un mejor tiempo, con más energía y claridad mental. Fuera de los ejemplos que te di, también puedes intentar actividades al aire libre, actividades artísticas, bailar, darte una ducha, consentir a tu mascota. Maggie, pero es que no sé qué actividades me relajan. Es más, ninguna actividad me gusta. Bueno, quizás necesites ayuda psicológica en esto. En la descripción te dejo un link para que me contactes. 6. Socializar. Sí, el aislarse hace que esa tina se derrame súper fácil, aunque el socializar en espacios no saludables también. Entonces aquí busca espacios para socializar que te nutran, que te permitan ser tú, reír, sentirte bien. Si me dices, Maggie, pero es que mi familia es súper tóxica o mis amigos son súper tóxicos, entonces ahí clarito tienes la invitación, busca otros nuevos espacios para socializar. ¿Que esto es difícil cuando somos adultos? Sí y no, se trata más de todas las creencias que tienes alrededor de este tema. Por ejemplo, piensas que ya todos tienen amigos y no andan buscando nuevos amigos y no hay nada que sea más mentira que esto. No imaginas la cantidad de personas que andan en busca de amigos, de relaciones con sentido, de relaciones provechosas y que permitan crecer. Maggie, ¿y necesito hacerlas todas? Pues si las puedes hacer todas, genial. Pero no te lo pongas como meta porque será muy frustrante. Es decir, si quieres hacer todo esto en la misma semana, será otro chorro de agua llenando esa tina. Empieza por algunas y encuentra las que casen con tu tiempo, encuentra cómo darles espacio o cómo cumplir con unos mínimos. Pero no dejes que esto se vuelva otra cárcel de estrés y ansiedad. Eso no. Listo, entonces estamos reduciendo la cantidad de agua. Pasemos a la siguiente parte. Ya hemos abierto el sifón, ahora esto, reducir la cantidad de agua que llega a tu tina, reducir esa cantidad de chorros. 1. ¿Tienes muchas cosas que hacer o quieres empezar a hacer cosas? Entonces el consejo sería, piensa en lo que vas a hacer. Mal consejo, el consejo correcto es planea lo que vas a hacer. Porque tú y yo sabemos que puedes pensar de forma muy ansiosa, muy catastrófica, muy desde todo me va a salir mal. Entonces se trata de planear. Esto es una habilidad que como tal tiene incluida por default nuestro cerebro, pero que cuando tenemos nuestras emociones ebulliendo, niveles altos de ansiedad, la parte del cerebro que planea no trabaja muy bien que digamos. Entonces, si has realizado las actividades de abrir el sifón, estarás listo para esta, planear. Coloca metas, pasos pequeños, prioriza, define tiempos realistas, delega, define momentos de evaluación para que veas cómo vas, ajusta. Y no olvides lo que has planeado, tenlo muy presente. 2. Procrastinar. Algo que pone chorros de agua, que empieza con goticas y luego ¡boom! El super chorro.
Este tema es amplio y si eres el mejor procrastinando, no te pierdas un video que estará en estreno muy pronto sobre este tema. Pero en definitiva necesitas dejar de procrastinar actividades, deberes, decisiones. Vamos al 3. 3. Responsabilízate. Lo hago mal y soy súper responsable, sí, de todos y de todo. Ese es el problema. Si te haces responsable de todo, de los problemas de tus hermanos, de la vecina, de tus amigos, de tus hijos, y esto no significa que no ayudes, significa el entender que no es tu responsabilidad, sino la de ellos. Y tu responsabilidad eres tú. ¿Qué día en terapia le preguntaba a alguien, oye, ¿y tú de qué te responsabilizas? Y dentro de su largo listado me dio, soy responsable de hacer las tareas con mi hija. Ah, claro, la niña tiene 12 años. Tenía otras muchas más, pero esta me sirve para explicarte algunas cosas. Si tú tomas una responsabilidad, uno, se la quitas, se la arrebatas al otro, por tanto no te quejes que esa niña no haga sus tareas. 2, le estás dando un mensaje, tú no puedes hacerlo y por eso debo hacerlo yo. Luego no te quejes de, es que me toca hacerle de todo. Resumen, tu trabajo es enseñarle a ser responsable y no responsabilizarte por ella. Lo que nos lleva a lo 3, te responsabilizas de una cosa que no es tuya y dejas las tuyas de lado. Y este ejemplo, llévalo a cuando te haces responsable de los problemas de tu pareja, de tus cuñados, no sé, cuando te haces responsable de lo que no es responsabilidad tuya como tal. Siguiente, aprende a vivir en la incertidumbre. Si algo es seguro, seguro es la incertidumbre. Quisiéramos que nos dijeran cómo saldrán las cosas, saber lo que hacemos y cómo lo hacemos será lo acertado, que si tenemos una relación termine lo que nos imaginamos en nuestra mente y que tengamos la seguridad al 100, al 1000%, que eso malo que tanto tememos no va a pasar, para darnos el permiso de dar el primer paso, el segundo paso y tener la energía para terminar. ¿Esto cómo se relaciona con disminuir el nivel de agua de tu tina? Pues que necesitas dejar de caer en la trampa de la certidumbre. ¿Cuál es esta trampa? Pensar que para poder ser feliz necesitas tener todo al 100% seguro de que nada saldrá mal. Permítete que las cosas no siempre sean favorables y aprender a responder, a ajustar, a cambiar de camino, a construir el camino. Bueno, este es un tema extenso de donde viene esa dificultad para convivir con la incertidumbre, cómo te afecta y cómo manejarlo. Si te interesa este tema, déjalo en comentarios y hacemos un video sobre esto en específico. Bueno, y hasta aquí cómo reducir el chorro de agua que llena tu tina y una cosa súper importante en este proceso. ¿Cómo sé que se está subiendo el agua de mi tina? Crea conciencia de ti, escúchate, no silencies las notificaciones de tu cuerpo. Seguramente alguna vez habrás apagado las notificaciones de tu celular, ¿verdad? Para que los piticos de los mensajes, de los mails, de quien posteó no te interrumpan. Nuestro cuerpo tiene también notificaciones y algunas veces las apagamos o más bien las evitamos escucharlas, nos tapamos los oídos. ¿Sabes qué puede pasar si apagas las notificaciones de tu celular? Que cuando te notifique de que la batería está por morir, pues tampoco te vas a enterar de eso. Es decir, si apagas las notificaciones de tu cuerpo, cuando te dé una notificación de que tu batería está muy baja, de que necesitas un respiro con urgencia, de que necesitas conectar contigo mismo, pues las habrás silenciado, no las podrás escuchar. Permítete escuchar las notificaciones, analízalas y actúa de ser necesario. Espero que hayas encontrado estos 4 videos muy valiosos para sentirte mejor. Por mi lado, te cuento que trabajar en estos conceptos, estrategias, perspectivas le permiten a mis pacientes sentirse notablemente mejor y decir, tengo la vida perfecta. No, no se trata de eso. Tengo la vida que voy construyendo, que paso a paso me da aprendizajes, que puedo parar, retomar rutinas, relaciones y esa conexión saludable conmigo, que acepto mis emociones y siento que mi vida es valiosa de ser vivida. Entonces te mando un abrazo muy fuerte y si te has tomado estos 4 videos en serio, de tomar notas, hacerte preguntas y aplicar las estrategias, te aseguro que ya estás en un lugar mejor y una gran felicitación por comprometerte con tu proceso. Recuerda esto, de esta salimos juntos.